Gracias. Sí, gracias por invitarme a la asamblea. Y si queréis que hablemos un poco del tema del régimen transitorio, de si son 100 o 20 metros, pues quiero comentar en primer lugar que este es una de las discusiones que más se repiten en la conflictividad de la ley de costas, aquí y fuera de aquí también, especialmente en Canarias, que es un territorio en el cual pues, hay mucho poblamiento con una ordenación corta y deficiente, y esto se ha planteado muchas veces, y yo en concreto, pues un tema de Lanzarote del Golfo, estuve mucho tiempo discutiéndolo y tal. Básicamente la cuestión, aunque creo que ya entiendo que ya le ha explicado Claudio, consiste en que con la ley de costas del 69 había una limitación para la construcción en los primeros 20 metros a partir del dominio público. Entonces no se distinguía entre el dominio público natural y artificial, nada más que haya un dominio público que era hasta donde alcanzaban los temporales y las mareas. Ahí había 20 metros en donde no se podía construir porque era un espacio que estaba reservado para depositar mercancías en caso de naufragio y para el resguardo de náufragos en caso de naufragio también. Y en algún caso se podía autorizar la construcción, pero normalmente la norma era muy restrictiva y, como veis, no tenía absolutamente nada que ver la función de la servidumbre de salvamento marítimo con la función de la servidumbre de protección. Con la ley de costas de 1988 se recambia la servidumbre de salvamento marítimo y pasa a tener una extensión distinta y una función distinta. La extensión general es de 100 metros y la función ya no es el depositar a ningún náufrago ni uno que se está ahogando, sino proteger el dominio público, evitando la presión urbanística sobre el litoral. Y esa es la razón de la disposición transitoria tercera de la ley de costas, que decía, y después de la reforma sigue diciendo, que hay una excepción a la extensión de 100 metros de la servidumbre de protección, y esa excepción es la de los terrenos que hubieran sido declarados por un plan de ordenación urbana como suelo urbano a la entrada en vigor, antes de la entrada en vigor de la ley de costas, porque eso significa que se haya generado un derecho subjetivo, un derecho a la construcción. Esos terrenos eran suelo urbano, el suelo tenía la condición de solar, era edificable, y en el caso de que se hubiera implantado 100 metros para todo el mundo y sin discriminar, pues había lugar a indemnizaciones y a compensaciones por la pérdida de esos derechos urbanísticos y bueno, pues básicamente, como también se ve lo que ha hecho el concejal, los conflictos que se han originado, pues se han originado porque no siempre el ordenamiento urbanístico, no siempre la planificación urbanística está actualizada y no siempre va al compás de la realidad, de la vida, de la sociedad y la construcción. Hay muchísimos casos dispersos por todo el país en los que hay zonas amplísimas que se han construido, que se han edificado, que se han consolidado, que se han urbanizado, y eso no está recogido en los planes. Entonces había, para atender a este problema, en el reglamento antiguo, una norma que era la disposición transitoria 9, apartado 6, que decía que, si bien es cierto que la ley exige que la declaración de suelo urbano estuviera recogida en un plan de ordenación urbana específicamente y claramente y expresamente, pues también se podía obtener una excepción a los 100 metros de servidumbre de protección si la autoridad urbanística hacía una declaración diciendo, bueno, estos terrenos eran ya suelo urbano de hecho por la consolidación urbanística o por la presencia de servicios urbanísticos. Y esto remite al texto refundido de la Ley del Suelo de 1976, cuyos artículos 78 y 79 recogían lo que llamaba la jurisprudencia pues el suelo urbano de hecho, ¿no? Las situaciones fácticas que daban lugar a que los planes de ordenación urbana tuvieran que declararse como suelo urbano, y eran o la presencia de servicios urbanísticos o la consolidación por la edificación de 2/3 de los espacios útiles para ello. Y ahí es donde ha habido una conflictividad absolutamente intensa en los tribunales
Y aquí entiendo que es algo que también se puede plantear. Antes de que se me olvide, quiero decirle al concejal, no decirle, mejor sugerirle, que si no me falla la memoria, la disposición transitoria primera de la ley de reforma, de la ley de costas, establece un plazo de 2 años para que los ayuntamientos pidan la declaración de suelo urbano, aunque no estuviera recogido como tal en un plan de ordenación urbana, con lo cual creo que sería conveniente que no se demorase, porque eso, la ley se publicó el día 30 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Estado, y si eso es así, pues quedaría un mes y medio aproximadamente para que se hiciera esa solicitud. Yo, por lo que he visto del informe de costas, hay varias cosas que me llaman la atención y que creo que pueden ser útiles para la defensa, ¿no?, del colectivo, de los ciudadanos. A mí lo primero que me gustaría sería escarbar un poco a ver qué es lo que decía el plan de ordenación urbana del 72, porque en este informe se alude a un plan de ordenación urbana del 72 que, en cuanto a la franja costera, había unos espacios que lo declaraba suelo urbano y otros espacios que lo declaraba de rústico de protección turística, pero no se expresa cuáles son, ni hay ningún plano, ni hay más indicación, ni nada de esto. También se dice que fue anulada por ese plan de ordenación urbana 72 por una sentencia de 1990, y en principio significaría que eso no serviría para nada, pero yo quiero ver esa sentencia. Lo que pasa es que esa sentencia no está en los repertorios informáticos del Consejo Superior del Poder Judicial, porque es un poco antigua, pero bueno, la voy a encontrar, porque a lo mejor resulta que me encuentro con que esa sentencia sí que es cierto que anula el plan de ordenación urbana 72, pero como sucede, porque esas sí que las tengo, con las otras dos que ha habido más recientemente, pues se anula por motivos puramente formales, que no tienen nada que ver con la valoración que hace el planificador urbanístico de reconocimiento de que hay un espacio que es suburbano y que tiene los servicios urbanísticos y que debe ser recogido como tal. Si se produjera el maravilloso fenómeno de que hubiera unos espacios que ahora tienen aquí problemas de la costa, que ya hubieran estado recogidos en ese plan de ordenación del 72 como suelo urbano, y el otro evento maravilloso y fantástico de que la sentencia del 90 que anula ese plan, pues lo anulase por motivos puramente formales, a lo mejor nos podíamos encontrar con que le podíamos dar un bofetón, por supuesto cordial, a la jefatura de costas y decirle: no, realmente estos espacios sí están comprendidos en lo que recoge la disposición transitoria tercera de la ley de costas, es decir, espacios que estaban calificados por un plan de ordenación urbana como suelo urbano antes de la entrada en vigor de la ley de costas, en 1988. En todo caso, como acabo de comentar, que la transitoria 9.3 del reglamento de costas decía que una simple declaración, o sea, un informe, una declaración de autoridad urbanística, incluso posterior a la entrada en vigor de la ley de costas, diciendo esto ya era suelo urbano, entonces podía ser suficiente, pues me parece a mí que una calificación de esas características como suelo urbano hecha en el 72 podría cumplir sobradamente, más que sobradamente, con esos requisitos. Y yo creo que tendría que ser aceptado. Lo que sucede es que todo esto es hablar por no callar, porque son hipótesis y yo antes de eso lo tengo que revisar. Y, bueno, si queréis, lo cojo, lo estudio y lo investigo un poco y a ver por dónde se le puede meter el tenedor al tema. Y aquí hay, en lo que he leído del informe de costas, me gustaría comentar me gustaría dar mi opinión, porque aquí hay una serie de exigencias. Hay exigencias y hay alguna que otra sugerencia también.
Se dice que, yo no sé si esto es un error de ellos o qué ha pasado, porque se dice que no está delimitado el dominio público en los planos. Yo no sé si, es que me parece un error demasiado brutal que no esté delimitado el dominio público en los planos. Bueno, se pide que se delimite. Sí, sí, se pide que se delimite, pero bueno, es que no entiendo, que me parece, a lo mejor es que, a ver. Eso por una parte, no me parece una petición viciosa, que se delimite el dominio público. Otra cosa que dicen, vale, es que se grafíe la zona de influencia. La zona de influencia es una zona muy extensa, que ya 500 metros, en el ámbito de la zona, a partir de la ribera del mar. En el ámbito de la zona de influencia hay una serie de limitaciones, que se prohíben las pantallas constructivas, y que la edificabilidad no puede superar a la del suelo urbanizable programado del municipio. Y eso, pues, normalmente no se hace, el grafiar la zona de influencia, pero si pide que se grafíe los planes, pues, en los planos, pues tampoco me parece disparatado. Bueno, y una cosa con la que yo personalmente sí que no estoy de acuerdo es que ellos dicen que todo el espacio que está calificado en los del Lindes como dominio público debería ser declarado como suelo no urbanizable de especial protección. Pues el motivo por el que yo no estoy de acuerdo con esto es porque ellos están partiendo de una base errónea, que es la base de que dominio público natural es igual a duna, es igual a arena o es igual a playa o oleaje y tal. Entonces, cuando hacen ese razonamiento no tienen en cuenta, porque no les da la gana tenerlo en cuenta, porque es así, que aquí en España, o todo el mundo ya que está llorando por culpa de costas, sabe perfectamente bien que como España no tiene dinero suficiente como para pagar con dinero las indemnizaciones derivadas de las expropiaciones de los del Lindes, pues se han inventado un mecanismo indemnizatorio que es el de la concesión administrativa, que sabéis que al principio era de 30 años prorrogables por otros 30 sin pagar canon, y que ahora ha pasado a ser de 30 años prorrogables por 75 años que sí que hay que pagar canon. Y eso significa que hay barrios enteros que dentro del dominio público van a continuar siendo habitados, teniendo viviendas, teniendo servicios urbanísticos, teniendo supermercados, peluquerías y de todo, durante un periodo de 105 años. Y claro, el planificador urbanístico lo que tiene que hacer es dar soluciones para que los edificios y las zonas urbanas y las zonas pobladas tengan orden, tengan servicios y estén, en fin. Y el planificador, lo que se hace es la pregunta, vamos a ver, aquí va a haber usos residenciales por un periodo prolongado. Si lo va a haber, les tenemos que dar una solución, les tenemos que dar una fórmula. Entonces, como es seguro, o bueno, salvo algunas excepciones, porque la concesión no se da siempre, pero cuando son terrenos comprendidos entre la antigua y la nueva delimitación del dominio público, es decir, cuando el índice se mete más para adentro, siempre procede esa concesión, además la administración la tiene que dar de oficio. Entonces, si va a haber usos residenciales por 105 años, me parece muy tonto, pero muy tonto, que los de costas digan que eso tiene que ser suelo no urbanizable de especial protección. Aquí había una ley que parece ser que ya se derogó, que es la ley suelo no urbanizable de la Comunidad Valenciana. El artículo primero de esa ley decía que los terrenos de dominio público natural tendrían la calificación siempre suelo no urbanizable. Si yo no me confundo, esa ley se derogó. Esa ley era un inconveniente serio por su fuerza normativa para intentar convencer a los de costas de esto que digo. O sea, si va a haber, cuando yo plantee estos temas las primeras veces, estamos hablando de 60 años la gente viviendo ahí, y ahora estamos hablando de 105 años. Da tiempo a que haya 3 generaciones ahí.
Entonces, como esa ley de suelo no urbanizable ya no existe, pues yo ahora no veo ningún inconveniente legal, no hay ningún obstáculo para que podamos explicarles a la Dirección General de Costas que no tiene ningún sentido esto. Hay un caso, que es el caso de los Arenales del Sol, que es una urbanización con casi 800 apartamentos y locales comerciales en Elche, en primera línea, que se encontraron con este problema también, y entonces cuando informaron el Plan de Ordenación Urbana de Elche, los de Costas dijeron que no se aprobaba hasta que no se declarase fuera de ordenación. Se declaró fuera de ordenación y la primera en la frente, porque vinieron instalados desde el gas natural y necesitaban licencia de obra para instalar el gas, y el ayuntamiento dijo que no daba licencia porque como estaban fuera de ordenación y extinguir y tal, porque no dan licencia. Entonces se organizó ahí un conflicto muy tonto, y esto es un ejemplo muy práctico y muy cotidiano de los problemas, porque la calificación de fuera de ordenación, si alguien piensa que no es más que una etiqueta, pues bueno, en algunos casos puede ser, pero también depende de cómo se lo tome el ayuntamiento, de cómo se lo tome el concejal, y en aquel caso pues los problemas que se originaron fueron muy serios. Entonces yo con esto no estoy de acuerdo. Este es el apartado tercero de lo que piden. Modificarse el artículo de normas urbanísticas para hacer constar que las viviendas, la servidumbre de tránsito y protección, quedan las situaciones de la disposición transitoria tercera y cuarta de la ley de costa. Bueno, pues esto no es más que lo que están pidiendo aquí es que el plan recoja el régimen legal de las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la ley de costa, que afectan al tema de las obras y construcciones que se pueden hacer en la servidumbre de protección y en la servidumbre de tránsito. Pues esta parte a mí tampoco me parece disparatada ni abusiva. A ver, ¿qué más? Vale, también piden que se garantice la servidumbre de acceso al mar. La servidumbre de acceso al mar es que tiene que haber espacios libres para poder acceder, que hay algunas zonas en las que no es fácil, porque no hay calles, y eso tampoco me parece un abuso. Bueno, el apartado 7, ahí esto no es una exigencia normal, esto es una sugerencia. Dicen que sería conveniente que cuando hay más o menos lo que viene a decir aquí, es que cuando hay una edificación que está en la servidumbre de protección, pues que la medida de lo posible, pues que se quite, vamos, la servidumbre de protección. Lo que dice que se eche para atrás y que se quede esa edificación como si tuviera patas, ¿no? Más o menos. Sugiere y recomienda la posibilidad de que el planeamiento prevea mecanismos que permitan a los titulares de estas fincas transferir la edificabilidad afectada por estas servidumbres a otras zonas de su parcela ubicadas fuera de la misma. Yo no sé si esto es jurídicamente posible y materialmente posible. Yo creo que tiene un poco que habla, si queréis hacemos un poco. Yo creo que un poco ese punto viene porque hay una discusión transitoria, como sabes, que habla sobre la posibilidad que en las zonas de servidumbre se pueda autorizar por las comunidades autónomas la construcción cuando no haya cargas indemnizatorias. Yo creo que ellos están buscando solucionar esas cargas indemnizatorias para que la Consellería no dé las autorizaciones para construir ahí. Creo que van encaminados por ahí un poquito. Pero eso es lo que yo estaba hablando antes, que estábamos hablando también, porque hemos estado, en este caso, negociando con la Generalitat Valenciana, con Consellería, porque, claro, ahí se quedan unos suelos que hasta ahora han tenido licencias urbanísticas, porque la servidumbre estaba en 20 metros, se quedan suelos
que los derechos se han quedado ahora, los derechos de los ciudadanos se han quedado desiguales, porque resulta que parcelas, tu vecino que ha construido antes, pues lo sí que tiene derecho, y tú que no has construido antes, con los mismos derechos que tenías, pues no lo tienes. Yo creo que, y todo va un poquito por esa cuestión. Entonces sí que estamos negociando con la comunidad autónoma, con la Consellería, porque hay programas urbanísticos en los que, en un último momento, pues se podría autorizar a aquellas zonas que no se declaren en los 20 metros de sentido de protección, sí que se pueden, con programas de estudio de detalle, tener posibilidades de ser urbanizadas. Bien, bien. Muy bien aclarado. Bueno, pues Más o menos. y la última recomendación que leo aquí es sobre la conveniencia de que en los planos se haga alguna propuesta concreta para el caso de que la servidumbre de tránsito sea necesaria para obras de la administración, supongo que para paseos marítimos. Pues una ubicación, no, para paseos marítimos no, porque entonces el tránsito sería por el paseo. Una propuesta de ubicación alternativa en la servidumbre de tránsito. Es que hay muchas situaciones en las, bueno, en la mayoría de los casos la servidumbre de tránsito en España no existe, pero hay algunas situaciones en concreto. Esto ha pasado hace poco con el último director general de Costa del Partido Socialista en Ampuria Brava, en la Marina de Ampuria Brava, en Gerona, que la servidumbre de tránsito se la quitaron y la pusieron por detrás de la vivienda, pero bueno, eso fue una improvisación, ¿no? Y entonces aquí lo que se está pidiendo al ayuntamiento es que tampoco me parece un abuso ni me parece disparatado. Yo aquí lo que veo peor, sobre todo, es el tema de la declaración de no urbanizable de especial protección del espacio que hay en el dominio público. Aquí lo que se está pidiendo es, se le sugiere al ayuntamiento la conveniencia de predeterminar por dónde podía ir la ubicación alternativa de la servidumbre de tránsito. No veo ánimo destructivo aquí por parte de ellos. Bueno, quiero decir, para terminar esta brevísima y simpática intervención, que aunque el informe de Costas es vinculante, porque lo dice así la ley, pues eso no quiere decir que Costas sea Dios, ni que cada cosa que diga Costas que haya que decir que sí, aunque sea un capricho y aunque no esté razonado. Pero yo en temas como, por ejemplo, lo de la calificación urbanística del espacio que queda en dominio público marítimo terrestre, como ha desaparecido ya la limitación legal a la que me he referido antes de la ley de suelo urbanizable de la Comunidad Valenciana, pues yo sí que yo haría alegaciones al ayuntamiento explicando de una forma muy razonada y tal, y luego le pediría al ayuntamiento que lo trasladara también, o incluso yo pienso que en la aprobación inicial de este instrumento urbanístico, pues es que las administraciones públicas pueden impugnar las resoluciones que dictan otras administraciones públicas. O sea, esto no es que si Costa no está de acuerdo. Yo soy el ayuntamiento de Denia y yo digo, vale, usted me ha dicho en su informe vinculante que yo declare el dominio público marítimo terrestre, el espacio que hay adentro, suelo no urbanizable. Pues yo le digo que no, y le digo que no porque eso implica, entre otras cosas, la vulneración, prácticamente la vulneración de un derecho que está recogido en la Constitución, que es el derecho a una vivienda digna, que no es un derecho fundamental de la persona, pero sí que está recogido entre el catálogo de derechos y deberes de los españoles, que tampoco está mal. Es un derecho recogido en la Constitución. Entonces, si usted me condena a mí a que yo, que tengo derecho a permanecer 105 años en mi casa, que además es que usted me la ha quitado, alevosamente o no, pero me la ha quitado, me he quedado sin mi casa por razones que no eran mi culpa. Y ahora me dice que me voy a quedar fuera de la ordenación y que voy a tener problemas con la licencia de obra y que si me quiere instalar en la ciudad yo me debo velar de frío porque no va a haber la ciudad, porque el ayuntamiento no me va a dejar.
Entonces usted me está vaciando de contenido el derecho a una vivienda digna. Es decir, podré tener una vivienda, pero no será una vivienda digna porque la vivienda se va a caer a trozos. Y entonces si esto se explica y esto se razona, pues bueno, a mí me parece que el ayuntamiento incluso podría sacar pecho y decir, pues ahora yo este plan lo apruebo así porque considero que es más respetuoso con la Constitución y con los derechos de los ciudadanos que el informe que me ha dado el señor de Costa. Pues no me parece que hay para atrás. No van a meter en la cárcel al concejal de urbanismo aquí presente por desacato a la autoridad, porque apruebe en el ayuntamiento un plan de ordenación urbana en esos términos. ¿Pero es posible aprobar el plan general sin el visto bueno de Costas? No, lo que pasa es que Costas pone un informe vinculante y yo, o sea, lo que no quiero es buscar las ruinas del ayuntamiento. El informe es vinculante, pero que el informe sea vinculante no quiere decir que el ayuntamiento no puede aprobar el plan de ordenación urbana con otro contenido si lo razona y lo justifica y lo explica, porque otra cosa sería decir, mire, es que he pensado que no me da la gana porque no me gusta su cara, que eso es muy distinto, ¿no? Bueno, se aprueba y si no está de acuerdo, pues el de Costa que vaya y que lo impugne, que casos hay, yo llevo algún caso de esos también, de una impugnación de un tema de estos hecha por el director general de Costas contra una resolución dictada por el consejero de Medio Ambiente y Territorio de Canarias. Eso es un asunto que yo llevé en su momento. O sea que sí que se podría hacer. Lo que pasa es que no se puede hacer con capricho, ni con arbitrariedad, ni con... No, es que con tiene que tener un buen fundamento. Sí, claro, tiene que estar fundado. Pero es que es disparatado, es que tú no puedes hacerle eso a la gente. Es que encima que te quitas la casa y encima que te hacen pagar canon. Joder, ¿cómo puede ser que te quites la casa? Ya lo dije cuando hicimos la asamblea, me parece, ¿no? Te quitas la casa y dices, no, mire, yo le voy a pagar, como no tengo dinero para pagarle, le voy a pagar con una concesión, pero se la voy a cobrar, hombre, por Dios. Ya es bastante estúpido y humillante eso, como para que además encima estos mismos tipos digan, pues ahora encima fuera de ordenación y usted no va a tener todos los inconvenientes de licencia de obras y de lo que venga, porque a mí me da la gana. No, vamos a estar 105 años allí, cabreados, porque tendríamos que estar pagando, pero mucho tiempo. Y entonces, claro, es que eso es que hay que entenderlo. Bueno. Gracias. Se abre el turno de reducir preguntas, si alguien tiene alguna duda. Perdón, una pregunta. Tal vez es una pregunta muy estúpida, pero cuando estaban diciendo que el plan urbanístico, si se contemplan algunas viviendas en el plan urbanístico del 77, ¿era? 2. O 72. O sea, mi pregunta es, si mi familia construye una casa en el, no sé, final de época, ¿vale? O sea, en los 70, ¿vale? En el 72 yo ya tenía la casa construida, con un permiso de obra. Yo construí mi casa en una zona que no era urbanística. ¿Puede ser que el ayuntamiento me concediera una licencia de obras en una zona que no fuera urbanística? O sea, es que no... Bueno, nunca me he planteado construir una casa, no sé, yo supongo que voy a una zona que es urbanística. Sé que está la zona... La he construido. Y ahora Sí, claro, nosotros necesito también, la ¿no? Sí, pero a mí me dieron permiso y me dieron todo. No, sí. Lo primero que la pregunta no es estúpida. Claro, es que yo Para digo, empezar. claro, yo sé que, por ejemplo, en zona rústica, pues necesitas tantos metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados o... Pues, no me acuerdo cuánto era, ¿vale? Porque teníamos también una zona rústica. Y claro, construí, ¿vale? Sé que necesito ese terreno, pero sé que es rústico y para eso necesito tantos metros y entonces el ayuntamiento al que me tengo que derivar me concede esa licencia. Yo, mi familia... Vamos, antes del 72 tenemos la casa ahí seguro, porque llevamos toda la vida. Mi madre tiene 68 años y creo que llevamos desde los 60 años la casa allí. Entonces yo digo, a ver, o más, yo digo, es que no lo entiendo, en su momento era legal, entonces yo entiendo que el terreno donde mis abuelos edificaron era zona urbanística. Bueno, yo lo entiendo así, a lo mejor estoy totalmente... No, que tenga licencia de obra, el concejal sabe más de eso que yo, pero mucho más. Pero mi opinión es que tenga licencia de obra no quiere decir que sea solo urbano, ¿eh? Claro, Tú puedes tener una licencia de obra por eso que has dicho, porque tenías los metros porque era suficientes. zona rústica. Claro. Entonces, la ley de costas no recoge, en sus transitorias no recoge esa realidad, porque lo que está
Lo que está fijando el foco, la ley de costas en sus transitorias, es en la existencia de núcleos de población con malla urbana, y esto es lo que va persiguiendo. Lo que no quiere que haya núcleos de población que eran suelo urbano y tal, que de pronto ya no tengan, vamos, que tenga una restricción que vacíe de contenido ese derecho. Pero no es sinónimo, que yo sepa, igual me equivoco, por favor que me corrija alguien. Yo creo que no es sinónimo el tener licencia de obras con el carácter suburbano de ese suelo. Claro, pero sí que es verdad que sí que es, o el concejal, sí que es verdad que sí, podría ser rústico lo que usted dice, o sea, que yo tuviese mis metros correspondientes para que se me considerara rústico, pero si no es así, tengo que entender que es porque se queda zona urbanizable. Pregunto, No, o sea, si ver. tengo menos metros de... No, aquí lo que tienes que ver, lo que tenemos que mirar, en cada caso ahora ya, pues cada concreto, y después seguimos mirando cada caso concreto, es si tu propiedad se ha quedado incluida dentro de la línea marítimo-terrestre, la demarcación del marítimo-terrestre, o se ha quedado afectada por la zona de servidumbre de protección. Yo lo que quiero repetir aquí, y antes lo he dicho porque para tranquilizar a todos, es que lo que estamos preparando, como ha dicho así el señor Ortega, que finaliza el plazo a los 2 años desde la modificación de la ley de costas, que es ahora el próximo mes de mayo, se está preparando para llevar al Pleno Municipal la solicitud al Ministerio para que la zona de servidumbre de protección en aquellas zonas que ahora por el informe nos obligan a 100 metros pase a 20 metros. Yo creo que eso es lo primero que vamos a hacer, que yo espero que salga por la unanimidad de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento de Denia, y por eso para empezar a defender los derechos de todos. Lo que quiero también tranquilizar es que no vamos a dejar de proteger los derechos de todos, es decir, nos obligan también a que todos los deslindes provisionales que hay, que sabéis que después del año 94 no han caducado, pues nos obligan a que se incluyan como línea marítimo-terrestre. Bueno, pues también vamos a continuar defendiendo los derechos, porque lo que vamos ahora a solicitar es que se realice el deslinde oportuno ya, y que se realice un deslinde definitivo, que no podemos estar 20 años con un deslinde provisional sin saber dónde vamos, ni nos dejan, ni podemos, y no sabemos lo que tenemos que hacer. Y por eso digo que vamos a continuar pues, luchando esta situación, porque desde el Ayuntamiento entendemos que es injusta. Es decir, en el año 90 se aprueba un plan general con un informe de costas condicionado, y que en aquel informe, en toda la línea de norte, las servidumbre de protección eran 20 metros. Nosotros pues, nos dijeron que se habían equivocado, y digo, bueno, pues es que estamos perjudicando derechos de ciudadanos. Bueno, pero esto es lo que hay ahora, esto sí lo dijeron, ¿no? Pues el informe es vinculante. Eso no quiere decir que vamos a continuar con todas las armas legales que tenemos para que el Ministerio pues, cambie el criterio y pasemos a los 20 metros. Esa es una solución ya, y solucionaríamos la servidumbre. Después tenemos el otro problema, que es terminar los deslindes provisionales que hay, que yo creo que ya es hora de que vayamos terminándolos. También se va a solicitar que se terminen esos deslindes, y además se va a solicitar que aquellos 2 que están terminados pues se proceda a la revisión de conformidad con la ley y el reglamento de costas. ¿Qué nos van a decir? No lo sé. Vamos a ver, ahí pues habrá sus negociaciones, tendremos que aportar la documentación técnica, y pues habrá, como todas las cosas, pues sus negociaciones para intentar, yo siempre que voy a Alicante, pues intentar llegar a un acuerdo, pues lo que favorezca a todas las partes, porque al final yo lo que les digo, vamos a ver, vosotros estáis defendiendo lo que es el Estado, pero es que el Estado somos todos, al final, tenemos que recordar que el Estado somos todos los ciudadanos, por tanto también nos afecta un poquito a todos, al final no nos tenemos que ver como enemigos de lo público, es que lo público también es nuestro, por eso yo siempre que voy trato de defender esos criterios. Vamos a continuar manteniendo todo eso. Yo tengo 2 preguntas que se refieren a 2 horizontes temporales. El primer horizonte temporal es, ahora que hay una espada de Damocles entre los 20 y los 100 metros y el plan general y las discusiones con costas,
¿qué previsiones hay de tiempo para que esto se aclare, digamos, de una forma estable y definitiva? Que a la gente que le beneficie una flexibilización, digamos, que están ahora en 100 metros y pasan a 20, o viceversa, sepa cuándo se piensa que todo el mundo va a saber si le ha caído la espada o se ha salvado de la espada de la zona de servicio. Eso es, ¿qué estimaciones tenéis en el ayuntamiento y en general sobre eso? ¿Y cuándo se quedará clara la situación de los deslindes y de estas zonas de servidumbres y cuándo se consolida un plan general en que todo esto está aclarado y aceptado por todos? Sí. El segundo horizonte temporal, quizás es la pregunta para Ortega, bien, es decir, las leyes van persiguiendo unos objetivos de mejora del territorio. Es decir, es lo que se supone. Si hay una ley de costas es porque se quiere mejorar y buscar un equilibrio que beneficie de la forma mejor posible al conjunto de los españoles y el territorio y el medio ambiente y demás. Es decir, se habla de 105 años. Supongamos que ya se ha quedado claro y hay gente que ya sabe que están los 105 años. ¿Okay? Es decir, el legislador, ¿qué pretende hacer? O esto nadie se lo plantea, es quizá una pregunta de ficción, pero que filosóficamente creo que es importante también. Si estamos luchando en una situación de una ley que crea incertidumbres, cuando se aclaren, deberíamos tener derecho a saber qué piensan hacer después de los 105 años. ¿Van a demoler todo y van a dejar todo para que crezcan cañas y pájaros y demás? ¿Tienen alguna idea de qué quieren hacer con esos territorios? Porque supongo que después de 105 años todo eso van a demolerlo y convertirlo en zona de medio ambiente, yo no sé cómo, y van a pensar que tendrán presupuesto suficiente en el país dentro de 105 años para recrear un medio ambiente ideal en donde van a eliminar el paisaje humano y una serie de zonas que están construidas. O sea que en torno a toda la península ibérica y las islas, los que caigan dentro de los 105 años las edificaciones, supongo que piensan demoler y convertirlo, pues no sé, en parques naturales. Es decir, ¿hay alguna idea de qué se está persiguiendo con todo esto? Que entiendo que muchos de los objetivos son positivos, como decía Ortega, hay cosas que son abusivas y cosas que no son abusivas. Pero ¿qué idea tienen los legisladores y los políticos para planear esta visión de futuro? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Cómo quieren tener la costa? ¿Qué es lo que pretenden? Esta es una pregunta que quizás no tiene respuesta, porque ninguno la tiene, y además depende de si hay elecciones o no hay elecciones. Pero en fin, es otra pregunta. Seguramente habría que hacer una película de ciencia ficción. Yo desde luego no lo veré, pero en fin. La primera es cuándo se aclarará la situación y la segunda... Si no me equivoco, si no me equivoco, el plazo que tiene la administración para resolver son 18 meses. En caso de que no resuelvan 18 meses, el silencio es positivo, es decir, en este caso daría la razón a la solicitud del ayuntamiento. Saldríamos de dudas dentro de... 18 meses. 18 meses. ¿Hasta que dice otra ley? Vamos a ver. Lo que estaba marcándome Pablo. Es decir, desde el día 1 de abril, en los ámbitos que están marcados, que están en los documentos, estamos ya en una zona de 100 metros de servidumbre. Ya está vigente. Porque el planeamiento lo que marca es que cuando tenemos dos documentos diferentes, en este caso uno vinculante, se aplica el más restrictivo. Como vamos a solicitarlo, el cambio a 20 metros, si no me equivoco, creo que me dijeron así, son 18 meses para resolver. En caso de que no resolvieran en 18 meses, se entiende que el silencio es positivo y favorable a los ciudadanos. Si un afectado pide un informe a costas para que tenga ese certificado, que se ha hablado antes, y le manda el certificado, quiere decir que si está todavía dentro de los 18 meses, ese certificado también será transitorio. Claro. O sea que si quieres claro, porque estaríamos en tramitación de una solicitud, tiene 18 meses y vamos a contestar. O sea que pedir un certificado... Claro, vamos a ver, por ejemplo, en la zona de las Rotes, que ya se solicitó hace tiempo ese cambio, hemos estado, cuando estuvimos ahora unos 3 meses, estuve yo en Costas Alicante, ya nos dijeron que, bueno, pues, nos pidieron subsanar una documentación, ya lo habían estudiado todo y su informe iba a ser favorable, lo iban a elevar a la Dirección General para que pasara a 20 metros.
Estamos esperando la zonas resolución. menos estables, el certificado puede ser papel mojado después de los 18 meses. Efectivamente, claro. Entonces el notario no va a permitir vender, por ejemplo, en la hipótesis de vender una casa. Bueno, en una zona de servidumbre sí que se puede tener la prioridad. puede vender si alguien Vamos a ver, quiere la zona de servidumbre la propiedad es tuya. Claro. Las competencias pertenecen a urbanísticas, pertenecen a la Generalitat Valenciana y bueno, en este caso sí las previsiones se pueden realizar, incluso en las zonas de dominio, y eso Ortega sí que lo conoce un poquito mejor que yo, en las zonas dentro del dominio público también en la modificación se pueden transmitir tanto intervivos como intermuertos. Pero ¿qué hombre se va a encontrar, suponiendo el caso de los 100 metros, dentro de... Vamos a tener ahora sí, en unos meses vamos a tener una problemática que nos ha dejado muy impar. Yo esta mañana he tenido una reunión con la Asociación de Inmobiliarias y el sector está muy preocupado porque, claro, todo esto está afectando, porque dicen, bueno, cuando tenemos los compradores, los vendedores, ¿cómo informamos? Y pues bueno, tenemos una problemática aquí que vamos a tener que mirar cada caso, dónde está situada la parcela, si son 20 metros, no estamos afectados, si son 100 metros, pues tenemos un impasse. Ahí tenemos un impasse que tenemos que esperarnos esos meses para resolver esa situación. Si el informe viniera negativo por la Dirección General, pues tendríamos que pasar a eso, no, pero lo que no quita es que vamos a continuar pues, negociando con el Ministerio. Y no sé si alguien tiene una hipótesis sobre cuál es el futuro de las costas españolas después de los 100. Dentro de 100 años. ¿Qué van a hacer? Yo no estaré. Una cuestión más sobre lo que usted preguntaba al principio, de cuándo se va a resolver la cuestión. Sin perjuicio de lo que ha dicho el concejal, aquí hay un problema muy serio en Costa de Alicante. Es que en Costa de Alicante los tíos no le pegan un palo al agua. No le pegan un palo al agua en Alicante. Ahí hay dos deslindes de la playa de Beses que llevan 20 años en trámite. 20 años. 20 años en trámite. Yo cuando me llamaron la primera vez de este colectivo, era 2008 aproximadamente, me fui a Costas a ver el expediente del INDE y vi que se había incoado en el 2005 y que después de eso había un escrito de alegaciones de los interesados y ya está. Y ya está. Y habían pasado 13 años. Y nada más. Y aunque sí que es cierto lo del silencio positivo, lo del 18 militar, también es cierto que para que Costas pueda decir su última palabra, esa última palabra no la hace en un informe de un plan de ordenación y una respuesta al tema transitorio pionera, la hace con el deslinde, ¿eh? Es el deslinde el que fija si son 20 metros o 100 metros. Y el deslinde en el territorio nacional, en la costa española, está terminado prácticamente en todas partes, menos en Alicante. En Alicante hasta hace poco todavía está la mitad de la provincia sin deslindar. Y aquí no hay ningún motivo que yo sepa, nada más que es que los tíos no trabajan. Las tías. Entonces, yo no sé eso cuándo va a acabar. Y con respecto al otro que usted preguntaba, en la política ya sabe que lo que es y cómo funcionan estas personas. A mí me parece que con esto de los 105 años lo único que han querido hacer es alargar el problema, desplazar el problema temporalmente y que se encuentren con ese mismo problema los políticos que estén ahí de guardia cuando hayan pasado los 105 años. Y en relación con lo que hay en la mente de los legisladores, la mente de los legisladores que yo conozco es una mente en la que no es posible encontrar nada de nada, aunque lo busquemos con mucho ahínco, absolutamente nada. Porque yo cuando he estado con la Teresa de Lara, que era la señora que era ponente de la ley de Costa Reformada en el Congreso, y después con Vicente Aparici, que era el que defendía el tema del PP, los dos, en el Senado, pues los dos me han dicho lo mismo. No se va a poner aquí una enmienda si no la autoriza antes el gobierno. Usted sabe lo que es la separación de poderes, ¿no? Le suena, ¿no? Legislativo, ejecutivo, judicial. Bueno, pues aquí, si el gobierno no lo autoriza, el ejecutivo no autoriza, el legislativo no hace nada. Pero no es el gobierno, no es el gobierno. Son los 4 ingenieros que hay ahí arriba en la Dirección General de Costas, que son los que están decidiendo si usted tiene casa o no tiene casa y si usted tiene futuro o no tiene futuro.
no digo nombre porque podría ser un poco grosero, pero podría dar nombres y apellidos de los señores que están allí y que son los que deciden. Porque al director general de Costas se lo comen por los pies. El director general de Costas es un hombre que es joven, que es abogado y tal, y la subdirectora general también, lo mismo. Pero en cuanto han dejado pasar unos cuantos meses de estar ahí en esos cargos políticos, han sido abducidos, digeridos y de una familia por los ingenieros. Entonces ya no tienen criterio propio. Ahí el único tipo que ha llegado a tener criterio propio era el Pedro Antonio Río, que era maestro escuela, como dicen en Murcia, el tipo es de Murcia, que yo le he visto poner más derechos que una vela a los tipos más bordes que hay ahí en el Ministerio. Pero, en fin, para no irme por las ramas, los políticos, los legisladores no legislan y dejan que le dé instrucciones el gobierno, que tampoco es el gobierno, que son estas personas. Y como consideración de fondo, yo creo, mira, hay una frase que se atribuía, es por buscarle un poco la intención, ¿no?, y la racionalidad a todo esto, aunque sea perversa. Hay una frase que se atribuye, yo no sé si con razón o no, a un director general de Costas que era especialísimamente duro, que es de Las Palmas, que es el José Fernández, que era el hombre que hizo nacer realmente la plataforma de afectados por la vida de Costa. Cuando vino Cristina Luna lo cogió a él porque sabía lo que era. Entonces se le atribuye una frase que es: vamos a limpiar las playas para a continuación promover un turismo de calidad. Entonces parece ser que el concepto que tienen es muy sencillo, que es que quieren reciclar el negocio turístico desde el punto de vista de la excelencia paisajística, y entonces están creyendo que son capaces de hacer que España sea un país que tenga unas playas con campos dunares hermosísimos y un mar muy limpio y tal, y unos hoteles, por supuesto, de 5 estrellas, nada de camping y nada de lo que es el tejido industrial hostelero y tal, ¿no? Y claro, las viviendas de primera línea, como proceden la mayoría de ellas del boom constructivo turístico de los 60-70, pues son las que están más estropeadas. Si nos vamos a la manga, el Mar Menor, vemos que las viviendas están mejor y son más nuevas y más estupendas conforme más nos acercamos a la parte del norte, a San Javier. Lo que está más al sur, más cerca de Cabo Palos, pues es lo más viejo, lo más estropeado, lo peor conservado, el salitre estropeado de la vivienda, etc. Y yo tengo la idea de que su concepto es el reciclar el negocio turístico y están pensando en volver a los tiempos de Adán y Eva en cuanto al paisaje, pero no por ninguna inquietud medioambiental, sino económica, Y por eso es por lo que yo pienso que están tan bordes y que le dan tantísima importancia al tema de la aplicación de la ley de costas y tal, porque me da la sensación de que, aunque no lo dicen y tal, es una cuestión de estrategia económica del país. Y ahora ya sabéis que hay competencia por ahí de Croacia y de sitios que el Mar Negro dentro de poco se va a abrir, ahora que está en la Unión Europea. A mí me vinieron una vez al despacho a hacer una entrevista de la televisión de Bulgaria, y me dijeron que, claro, iban a hacer ese informativo para la televisión porque querían evitar que la evolución del turismo en ciernes en su país se pareciera a lo que pasa en España. Entonces, para evitarlo, pues querían un poco hablar del tema y contar y tal. Josep, yo le quería preguntar al concejal. Usted ha hablado de que están preparando documentación y que van a negociar con la Delegación de Costas de Alicante lo que puedan respecto a las servidumbres. Mi pregunta es, ¿usted sabe si dentro de esa negociación va a entrar el tema de los deslindes de la demarcación de suelo público, los mojones? O sea, ¿cree usted, o sabe usted si Alicante tiene previsto meter más al interior los mojones? En la franja costera había unos espacios que lo declaraba suelo urbano y otros espacios que lo declaraba de rústico de protección turística, pero no se expresa cuáles son, ni hay ningún plano.
ni hay más indicación ni nada de esto. También se dice que fue anulada por ese plan de ordenación urbana 72 por una sentencia de 1990, y en principio significaría que eso no serviría para nada, pero yo quiero ver esa sentencia. Lo que pasa es que esa sentencia no está en los repertorios informáticos del Consejo Superior del Poder Judicial porque es un poco antigua, pero bueno, la voy a encontrar porque a lo mejor resulta que me encuentro con que esa sentencia sí que es cierto que anula el plan de ordenación urbana 72, pero como sucede, porque esas sí que las tengo, con las otras dos que ha habido más recientemente, pues se anula por motivos puramente formales que no tienen nada que ver con la valoración que hace el planificador urbanístico de reconocimiento de que hay un espacio que es suburbano y que tiene servicios urbanísticos y que debe ser recogido como tal. Si se produjera el maravilloso fenómeno de que hubiera unos espacios que ahora tienen aquí problemas de la costa, que ya hubieran estado recogidos en ese plan de ordenación del 72 como suelo urbano, y el otro evento maravilloso y fantástico de que las sentencias pues se han originado porque no siempre el ordenamiento urbanístico, no siempre la planificación urbanística está actualizada y no siempre va al compás de la realidad, de la vida, de la sociedad y la construcción. Hay muchísimos casos dispersos por todo el país en los que hay zonas amplísimas que se han construido, que se han edificado, que se han consolidado, que se han urbanizado, y eso no está recogido en los planes. Entonces había, para atender a este problema, en el reglamento antiguo, una norma que era la disposición transitoria 9, apartado 6, que decía que si bien es cierto que la ley exige que la declaración de suelo urbano estuviera recogida en un plan de ordenación urbana específicamente y claramente y expresamente, pues también se podía obtener una excepción a los 100 metros de segunda de protección si la autoridad urbanística hacía una declaración diciendo, bueno, estos terrenos eran ya suelo urbano de hecho por la consolidación urbanística o por la presencia de servicios urbanísticos. Y esto remite al texto refundido a la Ley del Suelo de 1976, cuyos artículos 78 y 79 recogían lo que llamaba la jurisprudencia pues el suelo urbano de hecho, ¿no? Las situaciones fácticas que daban lugar a que los planes de ordenación urbana tuvieran que declararse como suelo urbano, y eran por la presencia de servicios urbanos. Gracias. Sí, gracias por invitarme a la asamblea. Y si queréis que hablemos un poco del tema del régimen transitorio, de si son 100 o 20 metros, pues quiero comentar en primer lugar que este es una de las discusiones que más se repiten en la conflictividad de la ley de costas, aquí y fuera de aquí también, especialmente en Canarias, que es un territorio en el cual pues, hay mucho poblamiento con una ordenación corta y deficiente, y esto se ha planteado muchas veces, y yo en concreto, pues un tema de Lanzarote del Golfo, estuve mucho tiempo discutiéndolo y tal. Básicamente la cuestión, aunque creo que ya entiendo que ya le ha explicado Claudio, consiste en que con la Ley de Costas del 69 había una limitación para la construcción en los primeros 20 metros a partir del dominio público. Entonces no se distinguía entre el dominio público natural y artificial, nada más que haya un dominio público que era hasta donde alcanzaban los temporales y las mareas. Ahí había 20 metros en donde no se podía construir porque era un espacio que estaba reservado para depositar mercancías en caso de naufragio y para el resguardo de náufragos en caso de naufragio también. Y en algún caso se podía autorizar la construcción, pero normalmente la norma era muy restrictiva y, como veis, no tenía absolutamente nada que ver la función de la servidumbre de salvamento marítimo con la función de la servidumbre de protección. Con la Ley de Costas de 1988 se recambia la servidumbre de salvamento marítimo y pasa a tener una extensión distinta y una función distinta. La extensión general es de 100 metros
y la función ya no es el depositar a ningún náufrago ni uno que se está ahogando, sino proteger el dominio público, evitando la presión urbanística sobre el litoral. Y esa es la razón de la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas, que decía, y después de la reforma sigue diciendo, que hay una excepción a la extensión de 100 metros de la servidumbre de protección. Y esa excepción es la de los terrenos que hubieran sido declarados por un plan de ordenación urbana como suelo urbano a la entrada en vigor, antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas, porque eso significa que se haya generado un derecho subjetivo, un derecho a la construcción. Esos terrenos eran suelo urbano, el suelo tenía la condición de solar, era edificable, y en el caso de que se hubiera implantado 100 metros para todo el mundo y sin discriminar, pues había lugar a indemnizaciones y a compensaciones por la pérdida de esos derechos urbanísticos y bueno, pues básicamente, como también se ve lo que ha dicho el concejal, los conflictos que se han originado urbanísticos o la consolidación por la edificación de 2/3 de los espacios útiles para ello. Y ahí es donde ha habido una conflictividad absolutamente intensa en los tribunales, y aquí entiendo que es algo que también se puede plantear. Antes de que se me olvide, quiero decirle al concejal, no decirle, mejor sugerirle, que si no me falla la memoria, la disposición transitoria primera de la ley de reforma, de la Ley de Costas, establece un plazo de 2 años para que los ayuntamientos pidan la declaración de suelo urbano, aunque no estuviera recogido como tal en un plan de ordenación urbana, con lo cual creo que sería conveniente que no se demorase, porque eso, la ley se publicó el día 30 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Estado, y si eso es así, pues quedaría un mes y medio aproximadamente para que se hiciera esa solicitud. Yo, por lo que he visto en el informe de Costas, hay varias cosas que me llaman la atención y que creo que pueden ser útiles para la defensa, ¿no?, del colectivo, de los ciudadanos. A mí lo primero que me gustaría sería escarbar un poco a ver qué es lo que decía el plan de ordenación urbana del 72, porque en este informe se alude a un plan de ordenación urbana del 72 que, en cuanto a la